Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Estamos experimentando unos problemitas técnicos por aquí con los micrófonos, pero ya en un momento vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿se me escucha ahora? Buenas tardes, ingeniero. Sí, señor. ¿Ya se le escucha? Ok, dame un segundo para... ¿Y ahora? También, sí, señor. Ok, perfecto. Listo, estaba configurando aquí el sonido. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta webconferencia referente al curso de procesos industriales. Voy a permitirme compartir pantalla. Ya la webconferencia se encuentra en grabación. Bien, como les digo, esta tarde de hoy vamos a ver procesos químicos, energías alternativas por mi persona, Rodolfo Herrera, el tutor a cargo, y la ingeniera Laura nos estará acompañando, también participará. Me colabora ahí un poco en el chat si alguien tiene alguna duda o comentario, ya que estaré dando la presentación. Ok, muy bien. En esta tarde del 6 de abril de 2026 nos encontramos para desarrollar la webconferencia número 3 del curso de procesos industriales. Tarea 3, procesos químicos y energías alternativas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Inicialmente vamos a dar los conceptos de procesos químicos, unas generalidades. Posteriormente haremos unas recomendaciones para la entrega del trabajo de la tarea. Bien, en general los procesos químicos en la industria se pueden dividir en dos. Y por aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que podrían ser de utilidad. También se encuentran en el campus virtual. Usted puede encontrar varias bibliografías y acceso a la biblioteca virtual de la universidad y podrán acceder, digamos, a un contenido académico con respecto a las operaciones unitarias y operaciones unitarias que involucran sólidos y líquidos, ¿no? Eso como manera de referencia al contenido del curso. También habrá algunos otros objetos virtuales de aprendizaje que serán de utilidad. Bien, como concepto, un proceso en general es una relación, ¿vale?, que existe entre el medio natural y la sociedad, ya que estamos enmarcados en, digamos, en un medio natural y a partir de ese medio natural y con el conocimiento, pues podemos hacer transformaciones, ya sea en la industria o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esos procesos, que es esa relación existente entre el medio natural y la sociedad, se pueden dividir en dos, en procesos naturales y en procesos artificiales. ¿Vale? Procesos naturales como las plantas y en general los animales, procesos de agricultura, fermentación, cualquier proceso que involucre, digamos, un ser vivo en la que haya alguna transformación se considerará un proceso natural. Y procesos artificiales, son aquellos procesos que dan como resultado la generación de un producto y que obviamente pues no necesariamente está involucrado procesos de la naturaleza. Principalmente son procesos químicos, ¿no? Aprovechamos la capacidad química de las sustancias para transformarlas en otras con base, digamos, a ciertas leyes
en este caso de la química principalmente. Consolidar los procesos químicos, reacciones, transformaciones, etcétera. Bien, en forma general, digamos, esquematizar ayuda mucho a entender los conceptos, ¿no? Y en este caso tenemos un esquema de lo que son el medio natural y la sociedad, ¿no? En que nos encontramos. Y vemos, en el medio natural se dan diferentes tipos de procesos, puede ser, o elementos, ¿no? Combustibles, reservas minerales, plantas, animales, etcétera, bacterias, todo eso interactúan desde el punto del medio natural y como sociedad, digamos, nos apoyamos en ese medio natural para obtener algún resultado. Principalmente puede ser producción de energía necesaria para la transformación y los procesos en la industria y para consumo en general. En medio de esa relación entre el medio natural y la sociedad encontramos algo que son los residuos, ¿no? Cada acción, acto que nosotros realizamos, ya sea natural o artificial, da como resultado algunos elementos que no se terminan de consumir o que se generan debido a esos procesos naturales o artificiales, ¿no? Son los residuos. Y a su vez, esos residuos pueden tener una vida útil o reutilizarse, como puede ser el reciclaje, o pueden ser reinyectados nuevamente a los procesos naturales o al consumo en la sociedad, ¿no? Digamos que este es un esquema que resumiría ese aspecto. Y estamos conectados, ¿no? Entre las plantas, las reservas, los combustibles, la industria, la sociedad, etcétera, está interconectado para alcanzar algún objetivo. Puede ser consumo o energía en este caso, ¿no? Que son las que están ahí referenciadas. Bien, digamos, tomando un aspecto de los procesos artificiales o los procesos químicos, son en general un conjunto de operaciones que enlazan de forma ordenada la transformación de la materia en un producto final. Ese es, digamos, en lo que nos vamos a concentrar en la tarde de hoy, ¿vale? Los procesos naturales son, digamos, una línea que estudiará las ciencias biológicas en general o otros aspectos como la química y física, pero que involucren la parte natural. Como ingeniero industrial, pues tenemos que tener un enfoque más hacia la producción y hacia la transformación. Para eso necesitaremos, pues, procesos químicos, ¿no? Bien, voy a resumir digamos, concepto, que es el conjunto de las transformaciones de una cantidad de materia sometida a cambios, ya sea físicos o químicos, y que dará como resultado algo útil que necesitaremos en nuestro proceso, ¿no? Se caracteriza por tres vías principales: modificación de la masa, modificación de la energía o modificación del movimiento, dependiendo de nuestra actividad. Modificación de movimiento, por ejemplo, una logística, un proceso logístico, un proceso de cambio de posición y de velocidad, ¿no? Cualquier transformación química necesitará un cambio de energía y composición de la masa. Si necesitamos concentrar o eliminar algún elemento de nuestro proceso, pues necesitaremos transformación o modificación de la masa. Eso lo podemos resumir en este esquema, ¿no? Necesitamos materias primas, unos procesos de transformación y finalmente un producto. Ese producto no necesariamente es un producto que sale al consumo, puede ser un producto dentro de la misma empresa, ¿vale? Una empresa que requiera, por ejemplo, gas o que requiera vapor y un producto interno hasta llegar a un producto final que podrá salir al consumo. Pero en general los procesos químicos se secuencian o se dividen en esos tres aspectos principales. Necesitaremos una materia prima, un proceso de transformación o partiendo desde las leyes físicas y finalmente un producto, ¿no? Que puede ser interno para la producción o puede ser ya el producto final para el consumo. Ahora, esos tres cambios tienen que cumplir ciertas leyes de la materia, ciertas leyes naturales, ¿vale? Como son la ley de la conservación de la masa, la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Y digamos que los procesos químicos están evidenciados en tres componentes. Vamos a verlo, visualizarlo mejor aquí en este esquema, ¿no? Un sistema, un cuerpo, cualquier proceso productivo se define por esos tres elementos: la cantidad de materia necesaria, la energía empleada para la transformación, ya sea energía eléctrica, magnética, potencial, etcétera, dentro de los procesos que estemos transformando y qué tan rápido lo queremos, ¿no? A qué velocidad estamos haciendo esa transformación.
esos tres elementos configuran un sistema de producción. Y todos esos tres sistemas están, digamos, fundamentados en leyes, ¿no? En leyes que se deben cumplir sí o sí, como la conservación de la materia, conservación de la energía y la cantidad de movimiento. ¿Vale? Con base a estos tres elementos, tenemos que visionar o, digamos, sí, visionar principalmente los procesos que vayamos a desarrollar desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Vale? Esto es importante. Por aquí hay un resumen, esto lo pueden encontrar en la bibliografía, esto es un resumen de los diferentes procesos unitarios, operaciones unitarias que se pueden dar en la industria, ¿no? Desde procesos de reacciones químicas, como vemos aquí, oxidación, la combustión, la generación de energía, generar vapor, generar calor, es un proceso de combustión, neutralización, fermentación para cualquier elemento necesario en la parte de alimentos, por ejemplo. Y dependiendo de la industria, pues tenemos una gran variedad de principios o procesos unitarios desde el punto de vista químico. Y operaciones unitarias físicas, ¿no? Que requieren cambios o transferencia de materia, de energía o transporte o movimiento, ¿no? Por aquí encontramos transferencia de calor, evaporación, absorción, mezclas, filtración, etcétera, ¿no? Esto es una gama de operaciones que se presentan en la industria día a día y, digamos, está aquí como una manera de resumen de lo que ustedes pueden encontrar desde el punto de vista industrial. ¿Vale? También la encuentran en diferentes puntos de la bibliografía y es la base, ¿no? De la transformación de los procesos. Bien, ahora los que nos atañe un poco, ¿no? Los procesos químicos y las energías alternativas. Para eso vamos a basarnos en la ciencia, ¿no? Y en un concepto de sostenibilidad, digamos que son los pilares para hablar de procesos químicos con energías alternativas. Basamos el conocimiento científico y la necesidad de la sostenibilidad, digamos, de nuestro planeta hacia el futuro, ¿no? Un futuro limpio que hablen ahí. Para eso vamos a concentrarnos un poco en lo que son las energías alternativas. El propósito, repito, de esta presentación es entender el papel de esos procesos químicos con las energías limpias, identificar tecnologías claves. En esta encontramos la fotovoltaica, la solar, hidrógeno, biomasa o biocombustible y analizar un poco los retos y las oportunidades que se nos presenten desde el punto de vista industrial, ¿no? El propósito de esta web conferencia. Bien, por aquí, basándonos un poco en la información de la Agencia Internacional de la Energía, unos estudios publicados en el 2023, aproximadamente, ¿no? Para el panorama energético mundial, el 80% de la energía que se usa en el mundo, ya sea en los hogares, en la industria o en cualquier, digamos, transformación que se esté realizando, proviene de eh, fuentes fósiles, ¿no? Tenemos carbón, petróleo y gas, que son las tres principales. También hay lugares donde usan la madera, por ejemplo, toman la madera como fuente de energía en una menor medida, pero también, ¿no? La deforestación tiene su impacto en el consumo de la madera, poco para la producción de energía. Pero esas tres principales fuentes, por lo menos en el último siglo, desde la era de la industrialización hasta el presente, provienen 80% de fuentes fósiles, ¿no? Eso ha generado un impacto bastante grande en el planeta. Conocemos muy bien los efectos de esta combustión de estos combustibles, como el efecto invernadero y afectación climática, ¿no? Básicamente, esa gran fuente, por lo menos en los últimos, como digo, el último siglo. Ese panorama o esa, digamos, matriz energética mundial tiene un impacto en las emisiones de CO2 y tiene un impacto en la contaminación del aire, ¿vale? Hoy hay debate, han existido digamos, varias iniciativas que propenden o proyectan la disminución y el consumo de esos combustibles fósiles para reducir el impacto ambiental mm, a nuestra atmósfera, ¿no? Y a su vez que dependemos de esa energía. Imagínate, 80% del panorama mundial. Si en un futuro cercano disminuye la producción de petróleo, de carbón o gas, el 80% de ese consumo energético se va a ver afectado. O sea, hay una dependencia de las reservas, que por cierto son limitadas, ¿vale?
Solo aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos reservas de gas para los próximos 7, 8 años. Y eso, digamos, crea una limitante y crea un riesgo a los países en su producción, porque en la mayoría de generación, ahora lo vamos a ver un poco cuando avancemos, cómo es la matriz energética de Colombia, tenemos cierta dependencia de esa fuente, ¿no? Y que, como digo, tiene un impacto ambiental a la hora del uso de este tipo de energías. Para eso, pues, hay alternativas para el uso o transformación de esa energía. Para eso están, por ejemplo, en este caso, los biocombustibles. Hay cuatro principales biocombustibles, ¿no? El bioetanol, biodiesel y biogás. Cada una de ellas con una fuente, digamos, específica, ¿no? La obtención del bioetanol proviene principalmente de la fermentación de la biomasa que tiene un alto contenido en azúcar y se usa para, digamos, reducir la concentración de fuentes fósiles, ¿no? Si la gasolina ya no viene, digamos, al 100% gasolina, sino que viene con una combinación de gasolina con etanol al 5, al 10%, etcétera, se hace una reducción. O fuentes de ese mismo bioetanol para, por ejemplo, vehículos que usan diésel, ¿no? Que ya depende un poco de cada fuente que se vaya a usar. El biodiesel, que de igual manera que el bioetanol, proviene de las plantas o de la biomasa y también son procesos de fermentación y de transformación química. El biogás, que principalmente hay países que usan mucho el biogás que viene a partir de los desechos o a partir de manejo o transformación del estiércol también se da. Y en general biocombustibles, que pueden ser, digamos, combinaciones de combustibles fósiles con elementos ya producidos como bioetanol o biodiesel. Este primera, digamos, primer elemento alternativo que se nos presenta es útil, ¿vale? Pero aún así no alcanza a cubrir la gran demanda de energía que hay en el planeta o en Colombia, ¿no? Pero es una fuente que puede ser para reducir esas emisiones o reducir el impacto ambiental. Bien, energía alternativa. Aquí vimos o vemos la principal o la que más, digamos, ha tenido impacto en su generación, que es la solar fotovoltaica. Esta información que está aquí está tomada mm, de la Agencia Internacional de la Energía Renovables, el IRENA, ¿no? El IRENA. También pueden ir a investigar un poco, esta es una fuente del 2024. Y en resumen, tenemos aquí una tabla de resumen de lo que es la energía solar fotovoltaica, ¿no? Convierte la radiación solar en energía eléctrica, básicamente. Ahora, esa radiación solar convierte en energía directa y luego, a través de la ingeniería eléctrica, transformamos esa energía corriente eléctrica en corriente alterna, ¿no? Tiene unas ventajas que es modular, o sea, podemos construir con base a unos módulos, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Esos costos que han descendido a lo largo de los últimos 30 años, el costo de los paneles solares ha sido altísimo, por eso ha sido viable montar sistemas fotovoltaicos, pero tiene una limitación, ¿no? Cada energía alternativa, digamos que tiene ventajas, desventajas y en este caso algunas limitaciones, como puede ser la intermitencia diurna, ¿no? Solo podremos captar energía solar cuando hay sol, para la redundancia. Sin embargo, hay países que aprovechan muy bien la energía solar. Por ejemplo, el caso de España. España, en estos momentos que ya se acerca el verano en Europa, tienen una duración solar muy amplia, mucho más que la que tenemos aquí en el Ecuador. Alrededor de 8 o 10 horas, digamos, con intensidad que utilizan para su matriz energética. Ahora, ¿qué importancia tiene esta energía alternativa? Bueno, renueva o contribuye grande, tiene una contribución enorme en la capacidad de generación eléctrica. Se puede almacenar de alguna manera. La inversión es relativamente, digamos, como les he comentado, la inversión ha bajado, los costos de los inversores, de los paneles, etcétera, digamos, ha reducido. Eso le aumenta su capacidad para montar sistemas y también acelera la necesidad de redes inteligentes, ¿no? Digamos, para poder captar y aprovechar la energía solar de una manera necesitamos sistemas que se adapten, por ejemplo, al ángulo solar, que se adapten al consumo energético, etcétera.
Aproximadamente a nivel mundial hay instalados 1.800 gigavatios de potencia fotovoltaica, es lo que dice esa PV en inglés. Hay 1.865 gigavatios instalados a nivel mundial. Esa fuente, como les decía, es del 2024. Seguramente ha ido aumentando en los últimos 2 años, pero es una de las energías con fuerte alternativa que más uso tiene a nivel mundial. El sol está ahí, está disponible, no nos cuesta nada. Lo que sí es importante es la tecnología que usamos para captar esa energía. Colombia, bueno, lo veremos al final, el caso de Colombia, vemos más o menos cuánto está instalado. Segunda energía alternativa que tenemos es la eólica. La eólica es la energía de viento, ¿no? En nuestra atmósfera tenemos cambios de la velocidad del viento a lo largo de todo el año y digamos que se puede aprovechar esos cambios de velocidad para generar energía eléctrica, ¿no? Principio físico, el viento, que es, digamos, la masa de aire que se mueve, tiene capacidad para eh, mover las aspas y a su vez las aspas mover el generador eléctrico, ¿no? Entonces, básicamente convertir la energía cinética en viento en trabajo rotacional en el generador y a su vez ese generador convierte en energía eléctrica. Ventaja, alta eficiencia. Un generador, cuando se encuentra en las condiciones óptimas, puede mantenerse su generación constante a lo largo de ese momento, ¿no? Sin caídas de pico, ni sube ni baja. Por ejemplo, cuando hay radiación solar, la energía solar a las 9 de la mañana no será la misma generación que al mediodía. Por ejemplo, en cambio el viento, si se mantiene constante, su generación, pues igual manera será constante. Limitaciones. El viento no es constante todo el tiempo, ¿no? Hay intermitencia, hay variabilidad. Sin embargo, dependiendo del lugar, cito el caso que más conozco, por ejemplo, España, lugares donde cerca del 50-60% del año, digamos, hay una gran variabilidad del viento que les permite montar parques eólicos, ¿no? Diferentes combinaciones de las aspas o de molinos para hacer la generación. Tiene un impacto visual, ¿no? Campo, digamos, despejado, libre de molinos de viento, digamos, estéticamente visual, afecta el paisajismo, ¿no? Montar 250, 300 generadores eólicos tiene un impacto visual, aparte de que el uso de la tierra se reduce, ¿no? Y se necesita grandes áreas también para montar parques eólicos. Hay una diferencia un poco entre la energía eólica, que son la generación en tierra, que es onshore, y la generación en mar, que es offshore, ¿vale? Para hacer una aclaración un poquito ahí de la importancia, ¿no? Porque, digamos, el impacto visual es menor en el mar que en tierra, ¿no? Aparte que el mar, digamos, tiene una gran, se puede cubrir un gran área con molinos a diferencia de en tierra. El problema, el costo, ¿no? Digamos, la limitación de esta energía es el costo, ¿no? Los generadores, las aspas, el montaje del sistema, montaje de un molino de viento, dependiendo de su capacidad, es costosa. La tecnología que se usa también es costosa, pero sus réditos son importantes porque puede durar a lo largo del tiempo de manera indefinida. Con buen mantenimiento, un generador puede estar años y años, a diferencia, por ejemplo, de un panel, ¿no? Para hacer aquí una comparación rápida. Un panel tiene una vida útil aproximadamente entre 20 y 25 años. Cambio, un generador en buenas condiciones, con un buen mantenimiento, digamos, tiene cierta eh, proceso de producción indefinido y requiere una gran planeación, ¿no? Montar las líneas de transmisión desde donde se genera hacia donde se consume requiere, digamos, una buena planificación para el montaje de esos sistemas. Actualmente, bueno, actualmente en el 2024, como dio esta información, hay aproximadamente 1.131 gigavatios instalados a nivel mundial, ¿no? En tierra, onshore, alrededor de 1.053 gigavatios y offshore, o sea, en el mar, alrededor de 79,4 gigavatios. Como digo, esta información la pueden buscar ahí en el IRENA por sus siglas en inglés, en el Instituto de Energías Renovables. Bien, vamos a ver aquí nuestra tercera alternativa, que esta es la más usada, ¿no? La energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica, a pesar de que es una de las primeras que se usa, se considera
una energía alternativa o renovable porque su impacto, digamos, depende o su uso depende de los ciclos del agua, ¿no? De las lluvias y de su almacenamiento. Se aprovecha, digamos, su principio físico es aprovechar el potencial del agua como en caída, por eso existen los embalses. Un agua que cae tiene una energía cinética que a su vez se convertirá en energía de rotación en los generadores que producirá energía eléctrica. También se puede almacenar energía bombeando agua hacia el embalse. Eso también en Europa, en Alemania, España, Holanda, existen esos sistemas, ¿no? Hay un embalse que tiene un almacenamiento, está la caída de agua para la generación y aguas abajo hay un sistema que devuelve el agua nuevamente al embalse, usando energía solar, por ejemplo, o usando energía eólica. ¿Sí? Una energía renovable alternativa como la eólica o la solar sirve para bombear nuevamente ese agua al embalse nuevamente para, digamos, hacer la caída otra vez. Y de esa manera se genera energía eléctrica a través de la hidroeléctrica para mandar a el país o al consumo, ¿no? De las ciudades. Bien, ventajas, pues es una fuente renovable y es una tecnología madura, o sea, una tecnología que ya se ha usado a lo largo del siglo pasado y de este siglo. Es muy estable, digamos, si tú tienes el embalse y tienes agua, tienes una generación estable a lo largo del tiempo. Limitaciones, tiene un alto impacto ambiental. Recuerdo, por ejemplo, en China, una de las embalses más grandes del mundo que se llama Las Tres Gargantas, tuvo que mm, digamos, evacuar a casi dos poblaciones en el área de influencia de ese embalse, con la implicación social que tiene eso y ambiental, ¿no? Porque el embalse también requiere, digamos, un almacenamiento para producir la energía eléctrica. Tiene un impacto grande ambiental y social, ¿no? Esos embalses. Mm, Su potencial es limitado, no puede expandir el potencial como sí puedo hacerlo, por ejemplo, con la energía solar. Yo puedo si tengo un sistema solar ya instalado y sale una nueva tecnología, puedo desmontar esos paneles y poner una tecnología más eficiente. Puedo hacer crecer mi área de paneles solares, por ejemplo. En cambio, un embalse, su vida útil está, digamos, acondicionada al volumen en el que se diseña. E incluso su mantenimiento también es costoso porque los embalses, digamos, van perdiendo volumen con el tiempo por la sedimentación y también es, digamos, costoso su mantenimiento, pero es muy estable, ¿no? Aquí en Colombia tenemos nuestra matriz energética, está altamente dependiente de la energía hidroeléctrica. Y es lo que más se ha usado a lo largo de los siglos en nuestra sociedad, en el mundo como tal. De acuerdo aquí a Hydropower, que es, digamos, una organización que comprende o agrupa la información generante de la generación hidroeléctrica en el mundo, está instalado aproximadamente entre 1.400 y 1.450 gigavatios de generación hidroeléctrica a nivel mundial, ¿no? Dependemos bastante. Si nos devolvemos un poquito, por ejemplo, aquí a la eólica, que está alrededor de 1.130, aquí la generación solar ha aumentado comparado con esa hidroeléctrica, ¿no? Tenemos aquí 1.865 y la hidroeléctrica alrededor de 1.450, ¿no? Eso es reportado en el año 2024. Una gran dependencia, mira que la energía alternativa ha tomado un poco la delantera, poco, pero ahí está, ¿no? Tomado la delantera porque es una alternativa muy buena para la generación. Y aquí tenemos un esquema de generación eléctrica a través de energías renovables y almacenamiento, ¿vale? Que es otra fuente, la tercera, la cuarta que quería mencionar, que es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es como hidrógeno verde, generación a partir de fuentes renovables y agua a través de un proceso de electrólisis, puede convertirse en un sistema de almacenamiento de energía. ¿Vale? Por ejemplo, una de las limitaciones que tiene la energía eólica, a veces es necesario apagar los generadores porque si hay demasiado viento, los generadores aumentan su producción, pero la demanda no lo está solicitando. Entonces, para evitar una sobrecarga del sistema que está teniendo su demanda, apagan los generadores eólicos, ¿no? Si hay una sobreproducción. Pero podría utilizarse esa sobreproducción y almacenar el hidrógeno para luego hacer el proceso inverso que está aquí de hidrólisis
y a partir de ese hidrógeno generar energía eléctrica. ¿Vale? También se puede hacer con energía solar. Puedo captar la energía solar, si hay una sobreproducción de la energía solar, almacenarla como fuente a través del hidrógeno verde y luego ese hidrógeno verde que tengo almacenado, que se produjo por energía alternativa, puedo usarlo como proceso inverso de la hidrólisis para generar nuevamente energía eléctrica. ¿Vale? El hidrógeno, repito, se está posicionando como una alternativa. En Alemania ya se estudia dejar de usar gas en algunos procesos de producción de calor y de energía para usar hidrógeno, ¿no? Es una alternativa que se tiene que analizar. Como digo, las fuentes fósiles van a ir reduciendo su capacidad, van a ir reduciéndose las reservas mundiales, porque es una energía no renovable, depende de los fósiles y, digamos, el almacenamiento que tenga el mundo, y se tienen que buscar alternativas para el uso de la energía. En este caso, digamos, el hidrógeno verde. Por último, quería mostrarle aquí un poco las energías alternativas o cómo es la matriz colombiana, ¿no? Esta información, si recuerdo bien, también es del 2024. eh, Esto está en megavatios, ¿ok? La anterior en gigavatios, que son millones, y esta está en megavatios. La capacidad en Colombia instalada hidroeléctrica es de 13.000 megavatios. ¿Eh? Dependemos bastante de la energía hidroeléctrica, ¿no? La térmica, alrededor de 6.000 megavatios, por ejemplo, tengo el caso aquí de Cartagena, pues, estoy aquí en el CBA de Cartagena, hay una termoeléctrica que entra en operación cuando la generación hidroeléctrica decae, ¿no? En época de verano o si hay una época de poca lluvia, la generación hidroeléctrica cae y entran las térmicas, ¿no? Con generaciones, esa energía térmica puede ser queman gas, queman carbón para la producción de energía eléctrica. La solar fotovoltaica en Colombia está, digamos, rezagada. Seguramente ya para el 2026 debe haber un poco más. Esta información, como les digo, este 2024 seguramente hay alrededor de 1.193 megavatios instalados en Colombia. Eólica, poquito. Hay proyectos que se han caído, pero es una alternativa grande que tiene Colombia que creo que en algún momento tendrá que volverse a explorar y a poner en práctica la generación eólica, sobre todo offshore, ¿vale? Fuera en tierra, ¿no? En el mar. Les comento, Colombia hay un área al norte de La Guajira y poco al este de La Guajira que se considera uno de los mejores lugares del mundo para la generación eólica, incluso mejores que el norte de España, que es donde más se encuentran generadores eólicos. ¿Vale? Sin embargo, digamos, hay unos temas ambientales, sociales, etcétera, que se deben superar para poner en práctica ese área, ¿no? Hay estudios que avalan esas áreas en el norte de La Guajira y alrededor de La Guajira en nuestro departamento como una de las mejores áreas en el mundo para la generación eólica. Y la biomasa, digamos, quema de sustancias o de residuos de otros procesos alrededor de los 150 megavatios instalados. Se lo pueden verificar en la UP, ¿no? La Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia. Esa unidad está adscrita al Ministerio de Minas y Energías de Colombia y pueden verificar esa información. Vale, con base a estas matrices, con base a esta información, digamos, el propósito, ya lo comentará la ingeniera Laura, el propósito es que ustedes indaguen, investiguen, profundicen eh, en temas de la energía alternativa y cómo combinar estas energías alternativas con procesos industriales, ¿vale? Y así, digamos, hacer ese acople, hacer esa unión entre las energías alternativas y la productividad, ¿vale? Digamos que ese es el propósito de esta web conferencia. Quería hacer este resumen, hacer un poco de insistencia en el hidrógeno, retomar aquí la hidroeléctrica, la eólica y la energía solar fotovoltaica. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Permito por aquí regresar. No sé si en el chat hay alguna duda, pregunta con respecto a la temática. Pueden abrir los micrófonos, digamos, este espacio es un poco para aclarar algo, ¿no?
Muy bien. No sé si la ingeniera Laura pues nos comparte ahora, digamos, esos tips o nos hace un recuento acerca de la guía de la tarea 3. Muchas gracias, ingeniero. ¿Me están Ok. escuchando? Sí, ingeniera, ya le voy aquí a quitar y para que comparte su pantalla. Listo. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero Rodolfo, por la explicación. Eh, bien, permítanme un segundo, voy a compartir por aquí mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está proyectando? Sí se visualiza, ingeniera, aquí vemos. Perfecto, muchísimas gracias, Inge. Bien, como lo mencionaba el ingeniero Rodolfo, yo me voy a enfocar un poco más acerca de como tal el proceso que deben realizar. Como ustedes pues ya lo han podido observar en la guía de la actividad, si bien en esta fase se abordan temas relacionados con las energías sustentables, deben presentar un working paper. En esta parte de la webconferencia nos vamos a enfocar como tal en qué es un working paper, cuáles son las secciones que lo conforman y a hacer un pequeño tutorial acerca de cómo consultar en las bases de datos especializadas y finalmente explicarles acerca del diligenciamiento de la matriz del estado del arte en investigación. Entonces, bien. ¿Qué es un working paper? Básicamente un working paper es un documento de carácter científico y técnico, pero es un documento preliminar. Usualmente los autores elaboran este tipo de documentos, estos working paper, para poder compartir ideas acerca de un tema o para recibir retroalimentación previa a una investigación que están realizando. Pero, como ustedes lo pueden observar aquí, es un documento científico, es un documento académico y por lo tanto debe tener ese mismo rigor académico. ¿Qué secciones conforman un working paper? Bueno, como ustedes pudieron observarlo en la plantilla, un working paper está conformado por un resumen en español y un abstract, que es básicamente ese resumen, pero en inglés, palabras clave, las keywords, que son estas mismas palabras clave, pero en inglés, una introducción, metodología, discusión, conclusiones, bibliografía y anexos. En este caso, un diagrama. Pero cada una de estas secciones tiene un propósito, debe tener un contenido y asimismo, pues debe mantener ese rigor académico. Iniciamos entonces por la sección de la introducción. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es contextualizar el tema y justificar la relevancia de su trabajo. ¿De cuál trabajo? De su working paper. Por lo tanto, pues esta sección lo que busca es enganchar al lector. Aquí lo que se trata es de explicar por qué el tema es importante y cuál es el aporte que tiene en la revisión bibliográfica que ustedes están desarrollando. Porque recordemos que este working paper es de revisión de literatura. Es decir, ustedes van a consultar en fuentes académicas o en fuentes fiables qué es lo que se ha investigado o desarrollado acerca de la temática que están explorando. ¿Qué debe contener entonces la introducción? Debe integrar la presentación del tema y la relevancia del estudio. Debe haber un marco teórico que dé contexto a a toda esa temática que ustedes están estudiando. Debe haber por lo menos un párrafo que describa los objetivos del estudio y deben hacer una breve presentación de cómo se desarrollará el artículo y de sus partes. Entonces, este artículo contiene la descripción metodológica de la revisión bibliográfica y en la discusión se integran los resultados más importantes identificados en la literatura analizada. Y para específicamente, para el formato del curso, en la introducción se encuentra también la matriz del estado del arte. Recuerden que en este caso, para que la matriz no les sature la cantidad de páginas que están indicadas en la guía, pueden colocar el enlace. Pueden cargar la matriz a un Drive, a un OneDrive y colocar el enlace verificando claramente de que sea accesible para que los tutores lo podamos revisar.
En la introducción es esencial que hayan citas. Básicamente, todo el documento tiene que llevar citas, exceptuando, ahorita lo veremos más adelante, el abstract. Pero toda idea que ustedes tomen de cualquier lugar o cualquier afirmación que realicen debe estar soportada bajo sustento académico. Porque, como les decía, este es un documento científico. Entonces, es muy importante que desde la introducción se introduzcan citas. Recuerden que cuando mencionamos, por ejemplo, diversos autores o diversos estudios, debemos realizar la cita de esos estudios a los que estamos haciendo mención, porque de lo contrario esa información no es rastreable. En cuanto a la metodología básicamente es la sección en donde decimos cómo hicimos el trabajo. Entonces aquí puntualmente, como hablamos de una revisión bibliográfica, se debe explicar cómo se llevó a cabo esa revisión de literatura. ¿Qué debe contener entonces? Las bases de datos que consultaron, los criterios de inclusión y exclusión de los documentos. ¿Qué son estos criterios? Básicamente son los filtros y los aspectos que ustedes definieron que iban a tener esas fuentes que ustedes están integrando a su matriz del estado del arte y por consiguiente a su working paper. Un criterio de inclusión, por ejemplo, es que esté relacionado al estudio de energías alternativas, porque esas son las energías que estamos revisando. Un criterio de exclusión, pues puede ser, no sé, que el artículo hable específicamente de energías derivadas de el petróleo, pues estas no son energías renovables. También criterios de inclusión y exclusión corresponden a las fechas de publicación. Recuerden que aquí buscamos que los working paper analicen información reciente. Entonces, procuren que la literatura sea de los últimos 5 años. Criterio de inclusión sería que sean publicaciones de los últimos 5 años, criterios de exclusión que sean más antiguos a 5 años. Los términos de búsqueda utilizados. Es muy importante que la metodología sea replicable. Piensen que ustedes le están dando una explicación a un investigador que va a leer su trabajo y que necesita replicarlo. Entonces, deben indicar cómo fue ese proceso de búsqueda. Si cuando ustedes ingresaron alguna base de datos, utilizaron algunos términos en específico, por ejemplo, energía eólica. Ese es un término de búsqueda. Si ya, pues ahorita en un momento vamos a ver unas ecuaciones un poco más estructuradas. Si utilizaron ese tipo de ecuaciones, pues también las deben de indicar aquí. Y además deben agregar el proceso de selección de los artículos. Ahorita vamos a observar que cuando realizamos la consulta en las bases de datos, nos va a salir bastante información, pero esa información debe posteriormente ser seleccionada y depurada para quedarnos únicamente con los artículos que efectivamente nos aportan a la investigación. Muy importante, en esta sección no se incluyen resultados ni análisis de la literatura consultada. Solo incluimos el procedimiento que realizamos para la revisión de literatura. Adicionalmente, en algunos casos ha ocurrido. Algunos colocan en metodología los procesos que realizaron dentro de los artículos que investigaron. Entonces, por ejemplo, retomando el caso de la energía eólica, no pueden colocar en la metodología que se instalaron N cantidad de molinos para captar energía, para la generación de energía eólica. No porque ustedes no colocaron los molinos. Ustedes encontraron un artículo que hablaba de eso. Entonces, en la metodología es lo que ustedes hicieron en su revisión bibliográfica. No se integran ni resultados, ni análisis, ni mucho menos metodologías de los artículos o capítulos o libros que hayan analizado para crear este documento. Luego pasamos a la discusión. En la discusión, el propósito como tal de esta sección es analizar y sintetizar los hallazgos de la literatura que revisaron.
Entonces, el contenido que debe tener esta sección es básicamente el contexto de esos estudios, los hallazgos, los resultados, indicar las relaciones o conexiones que se hayan observado. Entonces, por ejemplo, si ustedes identifican que hay patrones o similitudes en los casos de estudio con respecto, ejemplo, a la energía eólica, que por lo general pues están en zonas costeras porque allí es donde hay bastante viento, entonces pues eso es una observación importante porque es un aspecto común, es una conexión. Hay que identificar también las principales teorías, los modelos, si ustedes ven que hay autores o que hay locaciones que se repiten, entonces de nuevo estos aspectos comunes hay que mencionarlos en la discusión. Hay que hacer un análisis crítico de esas tendencias que van encontrando, también de las discrepancias que van encontrando. Por ejemplo, el ingeniero mencionaba una, que a pesar de que nosotros en Colombia tenemos una locación que resalta por por sus capacidades para generar energía eólica, no la estamos utilizando debido a, pues ya cuestiones sociopolíticas, por ejemplo. Entonces, pues eso es allí una discrepancia. Tenemos los factores, pero también hay unas variables que no nos lo permiten. Consensos que encuentren en la literatura, resaltar las brechas o áreas poco investigadas. Y aquí, al igual que en la introducción, hay que citar y hay que citar con bastante detalle, porque eso es lo que me va a permitir identificar de dónde estoy tomando las ideas. Sugerencias para la redacción de esta sección. No se trata solo de resumir, hay que comparar, contrastar, sintetizar ideas. Utilicen subtítulos si quieren para organizar los temas, para facilitar la lectura. Eso sí, pues que las secciones tengan una estructura y sean sólidas. Tampoco irnos al otro extremo de que el documento se nos convierta en una sucesión de subtítulos que solamente tienen un parrafito de contenido. No, que sean secciones pues que tengan bastante solidez y no vayan a incluir especulaciones. Que no, es que yo creo que en este departamento en específico se podría generar energía fotovoltaica. Eso es una especulación. Todo lo que va en la discusión debe ser aportado por los referentes consultados. Posteriormente, nos vamos a las conclusiones. Aquí buscamos sintetizar los hallazgos, es decir, vamos a tomar los aspectos más relevantes de la discusión y vamos a proponer futuras líneas de investigación. Por lo tanto, pues dentro del contenido de las conclusiones debe haber un resumen de los principales hallazgos, dar respuesta directa al problema y a los objetivos que ustedes plantearon en la introducción. Deben indicar las limitaciones del trabajo que han realizado. Por ejemplo, se puede presentar el caso que ustedes encuentren un documento que les parezca que es muy relevante para la investigación, pero resulta que no tiene acceso abierto. Entonces, eso puede ser una limitación, que algunas de las fuentes que intentaron consultar pues no estaban disponibles para su lectura completa, sino que solamente se podía revisar el abstract, por ejemplo. Sugerencias para trabajos futuros, entonces puede ser tanto del tema en específico, si ustedes encuentran que hay una brecha que llame bastante la atención en cuanto al estudio de este tipo de energías, o si también van a hacer sugerencias con respecto a la misma metodología utilizada, por ejemplo, en un futuro utilizar una mayor cantidad de bases de datos, eso también lo pueden realizar. Pueden ser sugerencias tanto a nivel de la temática como a nivel de la metodología. En esta sección de conclusiones hay que ser muy conciso, no se debe introducir información nueva, todo debe salir de lo que se incluyó en la discusión y procuren retomar la redacción de las otras secciones. Entonces, si deben responder, si deben dar respuesta directa al problema y a los objetivos que plantearon en la introducción, pues devolvámonos a la introducción, leamos otra vez esos objetivos para que en las conclusiones haya coherencia entre lo que se planteó en las otras secciones y que se puedan responder claramente. Bueno, aquí entonces continuaríamos con la bibliografía, porque nos faltan dos secciones. Ya les voy a decir por qué las dejamos de últimas.
En la bibliografía se deben listar todas las fuentes consultadas y citadas a lo largo del documento. La lista debe estar completa con todos los artículos que se citaron. No puede quedar ninguna referencia por allí huérfana. Si está en la bibliografía, debe estar citada en el texto. Si la citaron en el texto, debe estar en la bibliografía. Esto debe ir a pares porque o si no, no va a haber coherencia entre las fuentes que consultan. Si yo no tengo la información de la referencia en la bibliografía, no voy a poder identificar de dónde provino esa cita. Y si tengo la referencia en la bibliografía, pero no la cité, es muy probable que lo que pasó allí es que estoy es como rellenando espacio para cumplir con las 10 referencias bibliográficas, pero no estoy cumpliendo con las 10 citas diferentes que se solicitan en la guía de la actividad. Aquí deben utilizar adecuadamente la norma APA e incluir únicamente fuentes fiables de información, es decir, artículos científicos, libros, páginas gubernamentales, páginas institucionales. Por ejemplo, el ingeniero nos comentó del IRENA, esa es una página institucional, entonces esa sí la pueden utilizar. Ahorita ya en un momento les voy a decir cuáles son las fuentes de información que no son fiables a nivel académico, cuáles son las que no debemos utilizar. Ahora sí, las dos secciones que nos faltaban, el resumen y el abstract. Básicamente el propósito es el mismo, la única diferencia es que el abstract es en inglés y el resumen en español. Aquí ustedes deben presentar una síntesis clara y concisa del documento, es decir, que lo que debe contener es una breve descripción del tema, la metodología, los hallazgos más importantes, las principales conclusiones y los aportes. ¿Por qué dejé esta sección para el final? He visto que a varios de ustedes les ha pasado y es que como ven que esta es la primera sección en el formato, es la sección con la que inician la redacción. Y no, esta debe ser la última sección que se redacta. ¿Por qué? Porque al ser una breve descripción, una síntesis de todo el documento, si yo la redacto al inicio, cuando ya esté haciendo las conclusiones, me voy a tener que devolver al abstract y ajustar lo que escribí en el abstract porque ya no va a tener coherencia con el resto del documento. Entonces, esto déjenlo en blanco hasta que terminen las demás secciones y una vez ya finalicen las conclusiones, ahí sí ya redactan su abstract porque ya van a tener el contenido necesario para poder generar esta síntesis, que debe tener mínimo 100 y máximo 250 palabras. Debe ser concreto, debe ser atractivo, se escribe en pasado y esta es la única sección que no debe llevar citas. De resto, todas las secciones llevan citas. En este caso, pues es posible que la metodología no lleve citas, pero pues si utilizan, por ejemplo, una metodología que se llama Prisma, pues la pueden citar allí. Pero el abstract, por norma, es el único que no lleva citas. Las palabras clave. Estas también es preferible definirlas al final de la redacción del documento. ¿Por qué? Porque estas palabras hagan de cuenta que no son para ustedes. Estas palabras son para facilitar la búsqueda de documentos de investigación en bases de datos. Cuando ustedes revisen artículos se van a dar cuenta que todos los artículos tienen su sección de palabras clave y estas están allí porque nos permiten que el buscador identifique también mediante esas palabras clave términos representativos que tal vez pues no están en el título, pero nos contextualizan sobre la investigación. Son de 3 a 6 términos que representen conceptos centrales. Recuerden que pues son términos, entonces un término puede abarcar varias palabras. Por ejemplo, yo aquí les coloqué como ejemplo logística inversa. Logística inversa pues tiene dos palabras, pero por sí mismo es un solo término. Y como les digo, para esta sección de palabras clave, piensen los términos que usarían otros investigadores para encontrar un trabajo como el que ustedes están haciendo. Se pueden incluso guiar por las palabras clave que se identifican en los artículos que ya han ido consultando. Bueno, antes de empezar con este ejercicio práctico, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Parece que no, ingeniero. Bueno, entonces en ese caso vamos a continuar. Entonces, la tercera parte de esta intervención es acerca de cómo consultar en bases de datos especializadas. En la biblioteca, cuando ustedes ingresan, van a encontrar en el lateral izquierdo un menú. Aquí van a encontrar una opción que es bases de datos, esta primera de aquí. Allí es donde ustedes van a encontrar la mayor cantidad de información. Hay diferentes bases de datos, algunas son especializadas, otras son más generales, para que ustedes pues puedan utilizar plataformas que pues son un poco más diversas en contenido. Yo les recomiendo estas que están aquí, Scopus, Science Direct, Dialnet y Cielo. Aquí hay que tener muy en cuenta una cosa, y es que la mayor parte de la literatura actualizada se encuentra en inglés. En Dialnet y en Cielo van a encontrar algo de literatura en español, pero no es lo más generalizado. Es bastante poco pues, lo que se logra encontrar en nuestro idioma. Por lo tanto, yo les invito a no tenerle miedo al inglés. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar y utilizar las otras bases de datos como Scopus, Science Direct e incluso también agregar los términos en inglés en Dialnet y Cielo. Estas también son internacionales, entonces allí si ustedes utilizan términos en inglés se va a ampliar ese volumen de información. Ahora, para realizar estas búsquedas vamos a plantear algo que se llaman las ecuaciones de búsqueda, que básicamente son términos clave que se realizan para consultar y para utilizar las opciones de búsqueda avanzada que tienen este tipo de bases de datos. Primero identificamos términos clave. Acá yo tengo algo muy general, entonces, por ejemplo, Supply Chain Management, que viene siendo gestión de cadenas de suministro, y agregamos algo que se llaman los booleanos. Los booleanos básicamente son conectores. Tenemos a, tenemos y, tenemos o y tenemos no. ¿Qué hace y? El y es un término que me acorta la búsqueda, porque yo le estoy diciendo que tiene que obligatoriamente buscar dos términos diferentes. Y o, por el contrario, es un término que me amplía la búsqueda porque me permite relacionar sinónimos o palabras relacionadas que de pronto en un artículo no dijeron transformación digital, sino que dijeron industria 4.0. Entonces, si yo coloco o, me van a salir ambos artículos, tanto el que usó transformación digital como industria 4.0. Pero nosotros estamos trabajando acerca de los procesos químicos sostenibles y el aprovechamiento de las energías solar y eólica en la producción industrial. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Como les decía, ingresamos a biblioteca, ingresamos a bases de datos. Aquí tenemos las bases de datos organizadas por orden alfabético. Yo me voy a ir directamente a la S porque aquí está Cielo y está Science Direct y también está Scopus. Aquí simplemente le damos clic en ingresar a cualquiera de las bases de datos a las que queramos ingresar. Yo las tengo aquí ya abiertas, entonces voy a irme directamente a Science Direct y le vamos a dar clic a búsqueda avanzada. Bien, vamos a utilizar algunos términos relacionados con el tema que estamos tratando. Entonces, vamos a ingresar procesos químicos sustentables. Este va a ser nuestro primer término. Este es un ejemplo. Ustedes en la medida que vayan consultando pueden ir ajustando sus palabras clave y le damos clic en buscar. Tenemos 1649 resultados. ¿Qué pasa entonces si yo a este término le digo que además de procesos químicos sustentables me busque energías renovables? Esos 1600 se acaban de volver 342, que siguen siendo bastantes, es verdad,
pero nos redujo pues significativamente la cantidad de resultados y se está orientando un poco más a lo que tiene que ver con nuestro tema. Si además yo lo acoto a energía solar, vamos a poner solo solar, me baja a 196, pero si yo coloco solar o pues viento, que en este caso haría alusión a la energía eólica, sube un poquito a 199 resultados porque le estoy diciendo que quiero ver tanto los resultados de energía solar como los resultados de energía eólica. Ahora nos vamos a ir a cielo. Vamos entonces a agregar el mismo término. Aquí pues cielo no tiene un botón como tal de búsqueda avanzada, pero cuando ya empezamos la búsqueda, nos empiezan a salir las opciones. Aquí toca volverlo a agregar. Verifiquen que esté en español porque a veces está en portugués, como en este momento. Damos clic en buscar y nos arroja 105 resultados. Como ustedes pueden observar aquí, pues cielo tiene un poco menos de contenido, pero pues pueden encontrar cosas bastante interesantes aquí. Normalmente están bastantes investigaciones a nivel de Latinoamérica, entonces eso puede resultarles bastante interesante. Ahora vamos a agregar energías renovables y nos baja a 7 resultados. Otro criterio de exclusión que ustedes pueden manejar es el idioma. Si ustedes ven aquí, me salieron varios documentos en portugués y bueno, yo no hablo portugués. Entonces, como no puedo comprender lo que va a decir ese artículo, en ese caso, pues lo voy a omitir porque no está en un idioma que sea accesible para mí. ¿Qué pasa si colocamos estos términos en español? Entonces vamos a colocar 191 resultados. Y aquí pues ustedes pueden observar, me arrojó más términos en español. Pero a esta búsqueda ustedes le pueden ir adicionando otro tipo de filtros. Eso se puede hacer en ambas bases de datos. Entonces vamos a decirle que solamente nos revise los últimos 5 años. Listo, vamos a dejarle también el 2020 y filtramos. Nos bajó a 99 publicaciones. Esto también lo puedo hacer aquí en Science Direct. Simplemente voy seleccionando los años. Vamos a dejar también el 2020 y nos quedan 169 resultados. Las demás bases de datos funcionan de una forma bastante similar. Lo importante es que ustedes puedan identificar términos que les sean útiles en la consulta. Y bueno, muy importante, eh, en este momento pues estamos con el auge de la inteligencia artificial y pues algunos lo utilizan también como motor de búsqueda para este tipo de revisiones. Pero resulta que en estos procesos eso no es muy fiable. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que la metodología tiene que describir el proceso para que alguien más lo replique. Entonces, dependiendo de cómo tengamos organizado nuestro algoritmo, asimismo nos va a arrojar resultados diferentes. Dependiendo del prompt que se haya agregado, los resultados serán diferentes. Incluso los resultados pueden ser inventados. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si van a utilizar IA para apoyarse en el ejercicio, utilícenlo para que la inteligencia artificial les permita identificar términos que les faciliten la búsqueda en las bases de datos, pero no utilicen la IA como una herramienta directa de consulta de fuentes de información, porque ya ha pasado en varios casos, incluso en este mismo periodo, que les arrojan referencias falsas con enlaces que ni siquiera existen. Si ustedes se ponen a mirar muy bien, algunos enlaces les aparecen, por ejemplo, www.ejemplo.artículo1. Ese enlace claramente no existe. Entonces, como les digo, no utilicen la IA como motor directo de búsqueda.
Pueden utilizarla para identificar términos clave e incluso pues para identificar ecuaciones de búsqueda que les faciliten el ejercicio. Otras opciones en donde pueden realizar consultas es en Google Académico. Este es un motor especializado de Google en donde se filtra la información de las bases de datos y de otras páginas a nivel académico, como por ejemplo ResearchGate, que allí pues los investigadores suelen compartir también sus publicaciones. Y también pueden consultar en páginas gubernamentales o de instituciones que ya estén sólidamente constituidas dentro de esos ejes temáticos. Entonces pueden consultar, por ejemplo, los datos del DANE, de los informes del DANE, pueden consultar informes em, que hayan sido gestionados por ministerios como Minambiente, pueden revisar informes de instituciones como las Naciones Unidas, de instituciones como el IRENA, que nos estaba mencionando el ingeniero, y cuáles no. No blogs personales, no blogs empresariales, no páginas web que no sean gubernamentales o de instituciones como las que acabamos de mencionar, no utilizar wikis u otras páginas que permitan que los usuarios editen la información. El caso, por ejemplo, de Wikipedia es este. Wikipedia es una plataforma de libre acceso donde cualquier usuario puede entrar y puede alterar la información y ustedes no se dieron cuenta si eso fue verdad porque no se sabe quién lo escribió. Y evitar la información generada directamente por inteligencia artificial por los casos que les acabo de mencionar, tanto porque la metodología deja de ser replicable como porque la inteligencia artificial les puede generar fuentes que realmente no existen. Y finalmente, llegamos al diligenciamiento de la matriz del estado del arte en investigación. Esto es lo que deben realizar para complementar la introducción. Sin embargo, lo que yo les recomiendo es que el ejercicio del working paper inicie con esta matriz. ¿Por qué? Porque si no tenemos fuentes, no tenemos información y si no tenemos información, lo que vayamos a incluir en nuestro working paper van a ser simplemente deducciones o información sin un soporte teórico real. ¿Cómo vamos a organizar esta información? Bueno, vamos a identificar el tipo de documento que estamos consultando, si es un artículo científico, si es un capítulo de libro, si es un libro, si es un informe gubernamental, si es un artículo de periódico. Eso lo pueden utilizar porque pues hay casos de instalaciones eh, pues, por ejemplo, de los campos de energía eólica o de instalación de campos de paneles solares que pudieron haber sido registradas por medios de comunicación como estos, pues obviamente medios de comunicación oficiales. Eso lo pueden utilizar. También pueden utilizar tesis a nivel preferiblemente posgradual, maestrías, doctorados. Eso también son documentos académicos, los pueden integrar allí. En la matriz se debe observar el título del documento, el año de publicación, recuerden, preferiblemente de los últimos 5 años para que el working paper pueda estar actualizado. Los autores que construyeron ese documento que van a registrar en la matriz, las palabras clave de ese documento, que también, como les digo, les pueden ayudar a definir posteriormente sus propias palabras claves en el working paper. Hacer un resumen de lo que encontraron en esos documentos, identificar los resultados principales, hacer la cita en APA y colocar el enlace de ubicación. Algunos documentos, por ejemplo, los artículos científicos, tienen algo llamado DOI. Lo vamos a buscar por aquí. Vamos a abrir uno cualquiera. Esto que ustedes ven aquí es el DOI de este artículo. Resulta que el DOI es como la cédula de este tipo de documentos. No hay dos DOIs iguales. Entonces, si ustedes copian el DOI, básicamente están copiando el enlace del artículo. Incluso si yo le doy aquí clic derecho,
él me va a redireccionar al artículo. Entonces, en este caso, para los artículos, si tiene DOI, es preferible que lo coloquen aquí en el enlace de ubicación. Para otro tipo de documentos, puedes colocar el enlace puntualmente de donde se encuentra el archivo. Verificar, porque pues a veces son archivos descargables, entonces que el archivo efectivamente abra como un enlace, no que vaya a ser tal vez un acceso directo a alguna de sus propias carpetas. Entonces verifiquen muy bien el acceso de cada uno de los documentos que van a agregar allí antes de compartirlo en los foros para garantizar que sus tutores puedan realizar la revisión correspondiente. Y como les digo, para evitar que esta matriz les gaste demasiado espacio en el trabajo, pues la pueden agregar allí como un enlace. Claramente verificando que sea accesible para cualquier persona para que sus tutores no tengamos problema al momento de revisarla. Una vez terminen la matriz con todos los aportes de sus compañeros o al menos teniendo 10 fuentes de información diferentes, allí pues sí les recomendaría que iniciaran la redacción del documento porque ya van a contar con información, ya van a contar con un contexto y ya van a saber más o menos por dónde empezar para realizar las distintas secciones que conforman un working paper. Recuerden que es muy importante, este es un artículo académico, es un documento de investigación, por lo tanto deben ser muy cuidadosos en el tema de la citación y de la referenciación, porque resulta que omitir citas también es un tipo de plagio, es un plagio por omisión. Entonces, todo lo que tomen de los distintos documentos, cítenlos para que posteriormente no vayan a tener ningún problema con el Turnitin ni pues con la fiabilidad de la información que ustedes están agregando allí en su documento. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Dudas, estudiantes, alguna? Yo Bueno, tengo una No, duda, señor. perdón. ¿alguien comentó? Sí. Para Sofía, el sí. tema del anexo, para lo que es correspondiente al mapa conceptual, si en caso tal ya excede el límite, ¿se maneja solamente así como enlace y ya? Exacto, lo pueden utilizar también como enlace. Es una muy buena estrategia en realidad. Y si decidimos mejor otro tipo de, digamos, como mapa mental, ¿no se podría o sí tiene que ser mapa conceptual? Pues en mi caso, yo no tengo inconveniente de que presenten mapas mentales, simplemente pues es un ejercicio de contextualización, pero lo pueden consultar con sus diferentes tutores. Quienes están conmigo, pues saben que en el caso del diagrama, desde que se evidencie la interpretación, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ingeniera, parece ha sido muy clara su explicación. Muchas gracias. A usted, ingeniero, muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, ha sido un gusto. Si no hay alguna otra duda, si está todo claro, pues podemos dar por finalizada esta webconferencia, ¿no? Recuerden, esta webconferencia está siendo grabada y será colocada en los foros, ¿no? De sus respectivos campus virtuales. ¿Vale? Bueno, no siento más, voy a detener la grabación de esta webconferencia. Le agradecemos su asistencia y a todos aquellos estudiantes pues, que la vean en asincrónica, pues les permita avanzar y llegar a término, a buen término, esta guía o esta tarea número 3. ¿Listo? Detenida la grabación.